Mi novia dijo que me amaba, pero solo se mudó conmigo porque no tenía dónde ir. Fingió un embarazo para manipularme y ahora está diciendo que soy yo quien la acosa. La conocí por Tinder. Ni siquiera iba a abrir esa app, pero una noche de aburrimiento, deslizo, hacemos match, y empezamos a hablar. Era linda, carismática, y muy rápida con las respuestas. Al día siguiente ya me estaba diciendo que quería verme en persona. Salimos a un bar, tomamos algo, y terminó quedándose a dormir. Todo fue muy rápido. A la semana siguiente ya venía casi todos los días. Al principio me gustaba. Era simpática, tenía historias interesantes, parecía esforzarse por agradar. Y lo hacía bien. Me cocinaba, limpiaba, me traía café por las mañanas. Yo, como un imbécil, pensé, wow, esto sí que es diferente. No pasaron ni 2 semanas y me dijo que su roomie le estaba cobrando de más y que estaba pensando en buscar un nuevo lugar. No me tienes que decir nada ya, me dijo, solo quiero que sepas que si alguna vez estás de acuerdo con que me quede aquí, yo podría ayudarte con la renta, limpiar, lo que sea. No lo dijo una vez. Lo repitió varias veces durante los siguientes días, siempre sutil, sin presionar. Pero no era tonta, sabía que estaba sembrando la idea. Yo no le dije que sí. Pero tampoco le dije que no y al final pasó lo que tenía que pasar. Un día llegó con 2 maletas, diciendo que su roomie la había echado sin previo aviso. Me dijo que era algo temporal. Solo por unos días. Esos unos días se convirtieron en semanas. No voy a mentir, al principio me gustaba tenerla ahí. Pero después de un mes ya no parecía una visita. Ya tenía cepillo de dientes, toallas, sus cosas en mi closet, y de pronto estaba usando mi cuenta de Netflix sin preguntar. Empezó a pedir comida usando mi tarjeta. Y yo lo dejaba pasar. Me decía que me iba a transferir el dinero. Nunca lo hizo. Cuando quise decirle que buscara otro lugar, me salió con que estaba desempleada, que no tenía a quien acudir, que su familia vivía en otro estado y que si se iba, iba a terminar en la calle. Lloró. Me dijo que yo era lo único estable que tenía en su vida. Y ahí fui yo, el imbécil de siempre, diciendo que no pasaba nada, que podía quedarse. En los 2 meses siguientes, se encargó de meterse por completo en mi vida. Empezó a hacer videollamadas con mi mamá sin avisarme. Se agregaba a mis planes con amigos como si fuera lo más normal del mundo. Cuando me iba a trabajar, se quedaba en el departamento, usando mi computadora, mi internet, viendo series todo el día. Una vez llegué temprano del trabajo porque se me olvidó la laptop. Ella no me esperaba. Estaba en llamada con alguien, una amiga, creo, y escuché algo que me dejó helado. Sí, estoy viviendo con él. No, no paga mal. Me da lo que necesito. Está medio aburrido, pero al menos no jode. Mientras no me pida nada raro, estoy bien. Me fui sin que me viera. No dije nada ese día. Me quedé con eso guardado. Pude haberla echado en ese momento, pero no lo hice. No sé por qué. Supongo que era el ego, o miedo de quedar como el malo. No lo sé. Solo sé que me callé como un cobarde. Después de eso, empecé a fijarme más. Noté cómo evitaba hablar de trabajo. Siempre tenía excusas, que estaba en un proceso de selección, que le iban a mandar un contrato, que tenía entrevistas por Zoom. Pero nunca vi nada concreto. Nunca aportó ni $1 para la renta. Ni una compra del supermercado. Nada. Y encima, empezó a meterse en mis cosas. Revisaba mi teléfono. Se molestaba si hablaba con una compañera del trabajo. Me acusaba de ser distante, de que no le daba atención. Si discutíamos, se ponía a llorar, me decía que no sabía amar, que tenía problemas de apego. Y yo, otra vez, tragándome todo. Callado. Tragando mierda. Lo peor es que mi familia la adoraba. Ella supo exactamente cómo tratarlos. Los llamaba, les mandaba mensajes. Le contaba a mi madre lo difícil que era vivir conmigo, pero siempre se lo decía en tono de broma. Manipuladora como nadie. Empezaron a preguntarme por qué yo estaba tan apagado, por qué no le proponía algo más serio. Y ahí me di cuenta de que ella ya les estaba metiendo la idea del compromiso. Lo peor, mi madre me dijo, en serio, que no dejara escapar a una chica tan buena. No sabía cómo explicarle que esa mujer me estaba chupando la vida, que ya ni dormir bien podía, que llegaba del trabajo y quería solo paz, y lo que tenía era caos. Y si decía algo, se hacía la víctima. Me decía que me arrepentiría si la dejaba, que nadie iba a cuidarme como ella, que ella me amaba. La gota que colmó el vaso no fue algo grande, fue una tontería. Llegué un martes cualquiera y encontré mi tarjeta de crédito tirada en la mesa. La había usado para comprarse ropa. $487. Le dije que eso no era normal, que no podía simplemente usar mi tarjeta. Y me respondió con un, ¿y qué? No puedo darme un gusto después de todo lo que hago por ti. Todo lo que hace por mí. Ahí fue cuando algo en mí se rompió. Pero eso fue solo el principio, porque lo que vino después, fue mucho peor. Después de ese día con la tarjeta, no pude seguir como si nada. No le grité.
No discutí. Solo me encerré en mi cuarto con la excusa de estar cansado del trabajo y me senté en la cama mirando la pared, pensando, porque eso que dijo, todo lo que hago por ti, me dejó repitiendo la frase en la cabeza durante horas. ¿Qué carajos hacía por mí? ¿Lavar los platos que ella misma ensuciaba? ¿Cocinar de vez en cuando algo que dejaba la cocina hecha un desastre? ¿Mirar Netflix en mi cuenta todo el día? ¿Eso era todo? Esa noche no dormí. Al día siguiente fui al trabajo sin bañarme, sin desayunar, sin hablarle. Y ella se dio cuenta. Empezó a mandarme mensajes desde temprano. ¿Estás molesto conmigo? No me gusta cuando estás así. Solo fue ropa, bebé. Los ignoré todos. A la hora del almuerzo me llamó, y ahí sí atendí. Me dijo que se sentía mal por lo de la tarjeta, que lo había hecho porque quería verse linda para mí, que se sentía fea, que yo la ignoraba. Y, como siempre, se puso a llorar. En altavoz, ahí en la oficina, con gente pasando por detrás. Tuve que colgar. Cuando llegué a casa esa noche, me pidió perdón de rodillas. Literal. En el piso de la cocina, llorando, abrazándome la cintura como si fuera una telenovela. Me decía que me amaba, que no quería perderme, que estaba dispuesta a cambiar. Y ahí fue cuando me dijo que pensaba que estaba embarazada. Eso fue lo que dijo. No que lo estuviera, que lo pensaba. Se me fue la sangre a los pies. No supe qué decir. Me quedé congelado. Pensé, no puede ser. Pero la miré a los ojos y no vi miedo. Vi algo parecido al triunfo. Le pregunté si ya se había hecho una prueba. Me dijo que no, que era muy pronto, que solo lo sospechaba porque su regla se había retrasado. Le dije que fuéramos juntos a una clínica a hacérsela. Me dijo que no, que prefería esperar un poco más. Yo no dije nada. Solo asentí. Pero esa noche dormí con los ojos abiertos. Y al día siguiente, sin decirle nada, compré una cámara pequeña y la escondí en la sala, apuntando hacia el escritorio donde ella pasaba el día. Ya no confiaba en nada. Necesitaba saber qué estaba pasando cuando yo no estaba. Me tomó menos de 48 horas para confirmar que no estaba loco. Revisando las grabaciones, la vi hablando por videollamada con una amiga, diciéndole que tenía un plan B si las cosas se ponían feas, que si yo la echaba, iba a decir que estaba embarazada, que eso siempre hacía que los hombres se calmaran, que no sabía si estaba o no, pero que funcionaba. Mientras él crea que estoy embarazada, no va a hacer ninguna locura, y si se calma, igual me lo cojo y listo, problema resuelto. Así, textual, con esa frialdad. Esa noche no hablé, no comí, no dormí. El día siguiente fue sábado. Me desperté a las 7 de la mañana, tomé una ducha, me vestí y salí. No dije a dónde iba. Manejé sin rumbo, solo para no estar en ese departamento. Terminé en una cafetería vieja en Round Rock. Me senté solo. Tomé café hasta que me temblaban las manos. Pensé en todo. Podía confrontarla. Poner la grabación. Echarla. Pero algo me decía que iba a convertir eso en otra actuación. Iba a llorar. Iba a decir que lo dijo en broma. Que estaba asustada. Iba a dar vuelta todo, como siempre. Entonces decidí hacer algo diferente. Empecé a recolectar pruebas. Guardé la grabación en varias copias. Envié una a mi correo, otra a una carpeta en la nube, otra en un USB que escondí en el coche. Empecé a registrar las conversaciones. Guardé capturas de sus compras con mi tarjeta. Mensajes donde ella me hablaba como si todo fuera suyo. Lo hice en silencio, sonriendo, fingiendo que todo estaba bien. Pero lo que vino después fue peor. Porque cuando empezó a notar que yo estaba más tranquilo, pensó que su plan había funcionado. Empezó a hablar de nuestra familia, de decorar la habitación para el bebé, de nombres. Hasta ahí yo aguanté, pero lo que me quebró fue un mensaje que le envió a mi madre. Le dijo que me había dado una nueva razón para vivir, que estaba feliz de formar parte de nuestra familia, que era el momento de pensar en matrimonio. Y mi mamá, bendita sea, le respondió con un estamos muy felices por ustedes, querida. Me dieron ganas de vomitar. Ahí supe que ya era demasiado tarde para hablar. Ella ya había convencido a todos, y si yo decía algo, iba a quedar como el idiota insensible que no quiere hacerse cargo de su hijo. O peor, el que la deja en la calle. Y ella lo sabía. Estaba jugando ese juego desde el primer día. Pero no sabía que yo ya estaba preparado. Y no tenía ni idea de lo que venía. Pasé esa semana actuando. Me levantaba a la misma hora, le daba un beso rápido en la frente, salía a trabajar y volvía como si todo estuviera bien. Sonreía. Le preguntaba cómo se sentía, si había tenido náusea. Incluso me ofrecía acompañarla a la clínica cuando quisiera hacerse la prueba. Ella, por supuesto, me decía que aún no estaba lista, que quería esperar un poco más por si acaso no era real. Yo decía que estaba bien. Por dentro me ardía el estómago. Mientras tanto, seguía organizando todo. Pedí unos días libres en el trabajo. Le dije que era por estrés. En realidad, los usé para buscar un abogado. Encontré uno en el centro, no era barato, pero sabía de qué hablaba.
Le conté todo. Absolutamente todo. No me juzgó, solo escuchó. Cuando terminé, me miró serio y me dijo, vas a tener que ser muy inteligente con esto. Si ella realmente está embarazada, lo mejor es esperar la prueba. Pero si no lo está, tenemos que dejarlo bien documentado, porque si esto explota, puede armarte un infierno legal. Le mostré el vídeo. Lo guardó en su expediente. Me dijo que estaba bien protegido. Me sentí un poco más seguro, pero no podía bajar la guardia. Mientras tanto, ella seguía metida en mi casa, usando mi dinero, mi espacio, mi tiempo. Una tarde regresé y la encontré reorganizando mis cosas. Tiró un par de cajas con papeles viejos y me dijo que lo hacía para hacer espacio para el bebé. Le dije que no tocara mis cosas sin avisar. Se molestó. Dijo que yo estaba muy tenso, que desde que le había contado lo del embarazo, estaba actuando raro. No sabía si quería gritar o reírme en su cara. Pasaron unos días. Empecé a ver pequeños cambios en ella, como si supiera que algo no estaba encajando. Dejó de hablar tanto del supuesto bebé. No volvió a mencionar la prueba. Se la pasaba más tiempo en su celular. Empezó a salir más seguido, sin decir a dónde. Y cuando volvía, no quería hablar. Ahí fue cuando empecé a sospechar algo más. Así que, una noche, después de que se quedó dormida, revisé su teléfono. Sé que está mal. No lo justifico. Pero no me arrepiento. Tenía un chat con alguien guardado como meme. Era un tipo. No sé quién, pero no era su primo, ni su hermano, ni nada por el estilo. Los mensajes eran viejos, pero el tono era claro. Muy claro. Flirteo. Planes para verse. Fotos que ella le había mandado. No eran recientes, pero me bastó para entender que no era la primera vez que jugaba con más de un tipo al mismo tiempo. Volví a guardar todo como estaba y me acosté sin decir nada. Esa noche decidí que tenía que sacarla de mi vida ya. Al día siguiente fui al banco y cancelé las tarjetas adicionales. También desactivé las automáticas. Me aseguré de que todo estuviera a mi nombre. Cambié contraseñas. Puse clave en mi computadora personal. Y dejé el celular en modo sin notificaciones cuando estaba en casa. Ella se dio cuenta. Me preguntó qué pasaba. Le dije que estaba enfocado en el trabajo. Me respondió con un parece que ya no te importa esta familia. Esa palabra otra vez. ¿Familia? Me le quedé mirando. Por dentro quería decirle, ni tú sabes si estás embarazada, hija de puta. Pero no dije nada, porque ya tenía el día exacto en mente. Un viernes por la noche, le dije que me iba a ver con unos amigos. Me fui al Airbnb que ya había reservado días antes. Un lugar pequeño, al norte de Austin. Silencioso. Me llevé mi laptop, mi USB con las grabaciones, mis documentos importantes. Dejé el resto. Al día siguiente, sábado por la mañana, le mandé un mensaje. Solo decía, no voy a volver. Puedes quedarte hasta el martes. Después de eso, necesito que te vayas. Ya hablé con un abogado. No hay ningún compromiso entre nosotros. No estás embarazada. Lo sé. No juegues conmigo. Ella me respondió en menos de 5 minutos. Un mensaje enorme. Lleno de insultos. Que yo era un manipulador, un cobarde, un hombre sin huevos. Que cómo podía abandonarla así. Que lo del embarazo era real. Que me iba a arrepentir. No respondí. A la hora, me llamó. No atendí. Me mandó un audio llorando, diciendo que no tenía a dónde ir, que si me quería ir, que al menos la ayudara a buscar otro lugar, que ella no tenía familia aquí, que no podía quedarse en la calle. Yo ya había llamado a su madre. La encontré en Facebook, le mandé un mensaje privado y le expliqué la situación sin entrar en muchos detalles. Ella me respondió rápido. Me dijo que eso no era la primera vez que pasaba, que su hija tenía esa costumbre de colgarse de otros, que no se hablara más, que ella se haría cargo. Le pasé la dirección. Y me olvidé. El lunes, su madre me mandó otro mensaje. Me dijo que ya estaba con ella, que se la llevó. Que no entendía cómo había llegado tan lejos con esto. Le respondí, yo tampoco. Y pensé que ahí se acababa todo. Pero no. Porque el martes por la tarde, recibí un sobre en mi Airbnb, sin remitente. Adentro había una prueba de embarazo, positiva, y una nota. Espero que estés feliz. Me arruinaste la vida. ¿Y sabes qué es lo peor? No sé si es real. O si es otra jugada, porque no hay fecha, no hay clínica, no hay prueba de sangre, solo un palito con 2 rayas y una nota escrita a mano. Y ahora no sé si escapé a tiempo, o si dejé una bomba a punto de explotar. No sabía si estaba temblando por la nota, por la prueba o por la posibilidad de que todo fuera cierto. Me senté en el borde de la cama del Airbnb con eso en la mano como un imbécil. Un test de embarazo casero y una hoja arrugada con tinta barata, como si eso fuera prueba suficiente de que ahora tenía una vida nueva en camino. ¿Qué se supone que debía hacer con eso? La nota no tenía ni una amenaza directa. Nada de vas a pagar por esto, ni nos vemos en la corte, ni te voy a arruinar la vida. Solo eso, espero que estés feliz. Me arruinaste la vida.
La frase perfecta para dejarme sintiendo culpa aunque todo el puto tiempo yo fuera el que había sido manipulado, usado y mentido. Pensé en llamarla. Por un segundo. Luego pensé en llamar a su mamá. Luego en escribirle al abogado. No hice nada. Me acosté sin quitarme los zapatos y dejé la prueba encima del buró. Me dormí mirando al techo, imaginando qué haría si de verdad estuviera embarazada. No sé si fue pesadilla o realidad, pero juraría que soñé que me entregaban una criatura llorando, envuelta en una manta, y me decían, es tu turno, hazlo mejor que ella. Desperté con el corazón apretado. Volví al departamento por unas cosas, el mismo martes. Ya no estaba. Ni ella ni sus cosas. Solo quedaban un par de frascos vacíos de crema facial en el baño, un par de aretes tirados en la alfombra, y una caja de zapatos con papeles viejos que había dejado en el closet. También una bufanda colgada en la silla del escritorio, que todavía olía a su perfume. Agarré todo eso y lo metí en una bolsa. Fui al basurero de la calle y lo tiré sin mirar. No porque me diera igual, sino porque si lo miraba, me iba a ablandar. Y no quería ablandarme. Estuve días sin saber nada de ella, ni mensajes, ni llamadas, nada. Empecé a respirar un poco mejor. Volví al trabajo. Dormía sin despertarme a las 3 de la mañana sudando frío. Hasta empecé a contestar los mensajes de mis amigos. Algunos sabían algo, otros no. A los más cercanos les conté que hubo problemas y que ya no estábamos juntos. Nadie preguntó más. Y justo cuando estaba empezando a creer que se había rendido, recibí un correo. Sí. Un puto correo. Con un archivo PDF que decía, resultado de examen de laboratorio, positivo. Y el nombre de una clínica que sí existía. En San Antonio. A 3 horas de donde yo vivo. El documento no decía mi nombre, decía el de ella. Fecha reciente. Resultado, embarazo confirmado. 6 semanas. 6 semanas. Encajaba con las fechas, justo antes de que yo empezara a sospechar. Justo antes del me siento rara, del creo que estoy embarazada, del no me ha bajado. Era posible. Y no solo posible, probable. Ese mismo día fui directo al abogado. Le mostré el documento. Me miró y me dijo lo que no quería escuchar, si está embarazada, aunque sea una manipuladora, el tema ahora es otro. Lo más importante es saber si tú eres el padre. Y eso no se puede saber hasta que nazca o hasta que se haga una prueba con tu ADN, pero para eso necesita tu consentimiento. Le pregunté qué pasaba si no era mío. Me dijo que aún así podía intentar involucrarme legalmente, si encontraba la forma. Que había hombres criando hijos que no eran suyos solo porque no pelearon a tiempo, que era mejor que me anticipara a todo. Y ahí empezó otro infierno. Intenté contactarla. Le escribí un correo desde una nueva cuenta, frío, formal. Le dije que si el embarazo era real, necesitábamos hablar. Que lo mejor era ir por la vía legal desde el principio, que si quería que me hiciera responsable, había que hacer una prueba de ADN cuando fuera posible. Que no quería más notas, ni más indirectas, ni más juegos. Pasaron 2 días sin respuesta. El tercero, me llamó desde un número desconocido. Atendí. Silencio. Luego su voz. ¿Ya estás feliz? No sabía qué decir. Le dije que solo quería saber la verdad. La verdad es que me dejaste cuando más te necesitaba. Y ahora me vienes con abogados y pruebas de ADN. ¿Crees que eso me hace sentir mejor? Le dije que no era por hacerla sentir mejor. Que era por hacer las cosas bien. Te usé, ¿no? Eso es lo que andas diciendo. Que soy una manipuladora, que te arruiné la vida. Pero ahora estás cagado de miedo. ¿Y sabes qué? No me importa. Porque no me vas a ver jamás. Este bebé, si existe, va a crecer sin ti. Porque no te necesita. Y colgó. Así, sin más. Me quedé con el teléfono en la mano y la cabeza llena de ruido. Si no quería que me hiciera cargo, ¿por qué me mandaba pruebas? ¿Por qué mandarme una prueba clínica y después decir que no iba a volver a verme? No cuadraba. Me estaba preparando para una demanda, para una jugada sucia, para un plan que todavía no entendía. Porque si algo había aprendido de ella, era que nunca hacía nada sin un motivo. Y si me estaba diciendo que no me necesitaba, probablemente significaba que estaba tratando de asustarme. O manipularme otra vez. O las dos cosas al mismo tiempo. Pero entonces, un viernes cualquiera, mientras almorzaba solo en una taquería, recibí un mensaje de una cuenta de Instagram que no conocía. ¿Eres tú el tipo con el que vivía? Nombre de ella. Soy su hermana. Tenemos que hablar. Y ahí supe que algo más venía. Algo que no iba a gustarme nada. No respondí ese mensaje de inmediato. Me quedé mirándolo un buen rato, con la pantalla en la mano, mientras el taco que estaba comiendo se enfriaba. No sabía si era otra cuenta falsa, otro intento de ella para seguir jugando conmigo desde otra dirección. Pero algo en el mensaje era distinto. No usaba diminutivos, no decía hola ni intentaba sonar amistosa. Solo, tenemos que hablar. Abrí la cuenta. Solo tenía una foto de perfil y 2 publicaciones, una selfie con una niña pequeña, y otra de lo que parecía ser un funeral, por cómo estaban todos vestidos. Ninguna de las fotos tenía su cara,
así que no podía confirmar si era realmente alguien de su familia, pero tenía seguidores en común, gente que había visto etiquetada en las fotos de ella. Ahí supe que era real. Le respondí 2 horas después, cuando ya estaba en casa, encerrado, con el estómago dando vuelta. ¿Por qué quieres hablar conmigo? Tardó unos minutos en contestar. Es sobre mi hermana. Necesito contarte algo que nadie más te va a decir. No tenía ganas de seguir jugando al detective. Le pedí que fuera directa. Me dijo que prefería hablar por llamada. Accedí. La voz al otro lado era firme, un poco seca. No lloraba, no parecía quebrada. Me habló como alguien que ya había pasado por demasiado y no tenía tiempo para bullshit. Me dijo que no iba a defender a su hermana, pero que tampoco estaba buscando atacarla. Que solo quería que yo supiera en qué me había metido. Y ahí me soltó todo. Según ella, su hermana, la que vivió conmigo durante meses, había estado en la misma situación antes. 2 veces, 2 malditas veces, con tipos distintos. Se hacía la víctima, se metía en sus casas, usaba su supuesto embarazo como herramienta para mantenerlos cerca, para obtener cosas. En un caso, incluso se fue a vivir con uno a Florida. Lo dejó sin decir nada una semana después de que le comprara un coche usado para que se moviera mejor con el bebé. Nunca hubo bebé. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí. Que su hermana siempre había tenido una relación complicada con la verdad. Que en su casa sabían que era inestable, manipuladora. Que cada tanto alguien tenía que limpiar los desastres que dejaba. Le pregunté por qué me lo decía a mí. Me dijo que esta vez había ido demasiado lejos. Que su madre estaba harta. Que ella misma la había tenido que ir a buscar cuando la saqué del departamento. Y que en esos días su hermana había estado mal. Muy mal. Decía cosas raras. Hablaba sola. Tenía ataques de ansiedad, lloraba, gritaba. Decía que su vida no tenía sentido. Me callé. No sabía qué decir. Ella continuó. Me dijo que no sabía si el embarazo era real o no. Que su hermana se había ido a la clínica, pero que no le había mostrado el resultado a nadie. Solo les dijo que estaba embarazada. Que incluso su madre dudaba. No es que esté mintiendo siempre, me dijo. Es que no sabe cuándo dejar de actuar. No distingue entre lo que siente y lo que inventa. Es como si necesitara creer en sus propias mentiras para sobrevivir. Le pregunté si quería que me hiciera cargo, si ese era el punto de la llamada. Me dijo que no. Solo te llamo porque ella no va a parar. Y yo ya no puedo protegerla más. Vos hace lo que quieras, pero no te va a dejar en paz. Ya no se trata de vos, se trata de que necesita que alguien la escuche. Y vos eras esa persona. Aunque no debería serlo. Colgamos. Me quedé en silencio como 1 hora, con el teléfono en la mano, como un idiota, pensando en todo. En los mensajes, en la prueba, en la nota, en la llamada, en lo que había dicho su hermana. Y por un momento me sentí culpable, no por haberla echado, sino por haberme involucrado en primer lugar. Esa noche soñé que ella se paraba frente a la puerta del Airbnb con una panza de 6 meses, tocando sin parar. Yo no abría, solo miraba desde la ventana como insistía, como lloraba, como gritaba, hasta que se iba, arrastrando los pies, y detrás de ella quedaban huellas de sangre. Me levanté bañado en sudor. Esa semana traté de volver a la rutina, pero era imposible. Cada vez que me llegaba un correo, pensaba que era ella. Cada vez que mi celular vibraba, sentía un nudo en la garganta. Revisaba si era un número desconocido, si era ella. No volvió a llamar. Pero una noche, cuando estaba volviendo del trabajo, vi algo desde el auto que me dejó helado. Ella, parada frente a mi viejo departamento, tenía una mochila en la espalda. Estaba sola. No se movía. Solo miraba el edificio, como si estuviera esperando, o recordando, o buscando algo que ya no estaba ahí. No me vio. No bajé. Seguí de largo. Y ahí entendí que no se había ido realmente, que seguía cerca. Que no importaba cuántas llamadas ignorara, cuántas cuentas bloqueara, cuántos kilómetros pusiera entre nosotros, ella no iba a soltar. No porque me quisiera, sino porque no sabía existir sin alguien que le creyera. Y yo fui ese alguien, durante mucho tiempo. Ahora no sabía cómo cerrarlo todo sin que reventara en mi cara. Porque aunque no tenía pruebas reales, aunque todo apuntaba a que el embarazo era otra jugada, una parte de mí no estaba segura. Y eso era suficiente para tenerme atado. Después de verla parada ahí, frente al edificio donde solíamos vivir, me dije que necesitaba actuar antes de que todo se saliera de control. Era obvio que ella no había cerrado nada. Tal vez no iba a tocarme la puerta, pero me estaba rondando. Y no sabía si era porque me quería joder, porque de verdad estaba embarazada, o porque simplemente no tenía a dónde ir y yo seguía siendo su última opción. No sé si me dio lástima o miedo, pero esa misma noche llamé de nuevo a mi abogado. Le conté todo, el correo con el PDF, la llamada con la hermana, haberla visto frente al departamento. Me preguntó si tenía pruebas. Le dije que no, solo lo que había contado ella. Me dijo que,
Si yo quería evitar problemas en serio más adelante, lo mejor era enviarle una notificación formal, algo que dejara registro de que yo ya no tenía ninguna relación con esa persona. Y que si existía un embarazo real, el camino era el legal, punto. Así que eso hicimos. Una semana después, le llegó una carta certificada. No era una amenaza. No era una denuncia, solo un aviso, que cualquier contacto debía hacerse a través de representación legal. Que, si estaba embarazada, se pidiera una prueba formal de paternidad bajo supervisión médica, que no se la iba a perseguir, pero tampoco se iba a permitir que se apareciera más en mi vida sin aviso. Ella nunca firmó el recibo. La carta volvió. Se negó a aceptarla. Y eso, según el abogado, ya decía mucho. Pasaron 2 semanas en silencio total. Nada de llamadas, ni correos, ni mensajitos de Instagram con nombres falsos. Me empecé a calmar. Volví a dormir. Hasta me animé a salir con unos amigos a un bar. Nada raro. Solo cerveza, risas, distraer la cabeza. Hasta que, una madrugada, me llegó un mensaje de uno de mis excompañeros de trabajo. Gente con la que apenas hablaba. El mensaje decía, bro, esto es verdad. Y tenía un link a un post en Facebook. No me imaginaba lo que iba a ver. Era una publicación larguísima, hecha desde un perfil que tenía su cara pero otro nombre. Un nombre de fantasía. En el post, contaba que había sido víctima de abandono emocional por parte de un exnovio que la había dejado embarazada y sola en una ciudad que no conocía. Que ella nunca pidió nada pero que él le cerró todas las puertas y que ahora estaba tratando de reconstruir su vida mientras ese hombre negaba la existencia de su hijo. No mencionaba mi nombre, pero los que habían visto mis historias, las fotos de meses atrás, sabían. Había comentarios, algunos dándole apoyo, otros preguntando cosas como ¿y no podés denunciarlo? Uno incluso decía, mostrale la cara, escráchalo. No contesté nada. No toqué nada. Solo se lo mandé al abogado. Me llamó a la hora. Bueno, me dijo, ahora sí esto ya cruzó una línea. Tuvimos que preparar un descargo. No público, no en redes, pero sí un documento formal con fechas, pruebas, capturas, audios. Todo lo que yo tenía guardado desde el principio. Desde los primeros mensajes donde me decía que no tenía cómo pagar el alquiler, hasta la grabación donde le contaba a su amiga que fingir embarazo era una opción si las cosas se complicaban. Y ahí apareció otro problema. Ella había empezado a armar su historia en redes, no solo en Facebook. Había hecho un TikTok. Un vídeo grabado desde una cama, sin maquillaje, llorando, diciendo que no sabía cómo seguir sola con un hijo en camino, que había sido engañada por un hombre que jugó con sus emociones y su cuerpo. El vídeo tenía miles de vistas. Y aunque no decía mi nombre, bastó que una sola persona me etiquetara para que todo se disparara. Me empezaron a llegar mensajes por Instagram, incluso correos a mi mail personal del trabajo. Algunos insultándome, otros diciendo que esperaban que no fuera verdad. Me estaban cancelando por algo que ni siquiera sabía si era real. Ahí fue cuando dije basta. Fui a la policía. No a denunciarla, sino a dejar una constancia. Llevé todo lo que tenía. Me atendió una oficial que me miró con cara de otra historia de pareja rota, pero cuando le mostré la cantidad de cosas, capturas, audios, pruebas, cambió la cara. Tomaron nota. Me dijeron que, por ahora, no había delito, pero que si ella seguía publicando cosas que pudieran perjudicarme con nombre y apellido, podía ser considerado difamación. Eso no solucionaba nada, pero al menos dejaba un rastro oficial. No volví a tener noticias de ella directamente, pero me enteré por una fuente inesperada. Una compañera del trabajo, con la que nunca hablé mucho, pero que seguía a la ex en redes, me mandó un mensaje. Ella está diciendo que perdiste la cabeza, que vas a buscarla, que la estás acosando. No sé qué onda, pero pensé que tenías que saber. Y ahí ya no supe si reírme o gritar. Yo no sabía ni en qué ciudad estaba. No le escribía desde hacía un mes, no la llamaba, no preguntaba por ella, no quería saber nada más, y ahora yo era el que acosaba. Era como si el papel de víctima le quedara tan cómodo que se lo había pegado al cuerpo. No le importaba el daño, no le importaba a quién arrastraba, solo le importaba que todos la vieran como frágil, inocente, abandonada. Y por primera vez, después de todo, me pregunté, ¿y si está embarazada de verdad? No por miedo, no por culpa, sino por una duda real. Porque si lo estaba, ese niño iba a crecer escuchando una versión enferma de su historia, una donde yo era el monstruo y ella, la santa mártir, y tal vez nunca iba a poder hacer nada para cambiar eso. Después de ese mensaje diciendo que yo la estaba acosando, me bloqueó de todo, Facebook, Instagram, TikTok, incluso de una cuenta vieja de Twitter que no usaba desde hacía años. No podía ver nada, ni responder nada, ni defenderme. Todo el mundo tenía acceso a su versión y yo no tenía cómo contar la mía. Pero lo más jodido de todo es que no había hecho nada. Literalmente nada. No la buscaba, no preguntaba por ella, no me metía en su vida.
Solo intentaba que me dejara en paz. Volví a hablar con el abogado. Me dijo que, en casos así, lo mejor era aguantar. No reaccionar. No responder ni caer en provocaciones. Me repitió algo que ya sabía: los que arman historias para redes, se caen solos. Solo necesitan tiempo. Pero eso no hacía que la ansiedad bajara. Porque mientras ella me cancelaba online, yo tenía que ir a trabajar todos los días con la duda de quién creía en mí y quién pensaba que era el monstruo que abandonó a una embarazada. Y lo peor era que no podía preguntarle a nadie. Tenía que hacerme el boludo, como si nada pasara. Hasta que una tarde, en medio de una reunión por Zoom, me vibró el celular. Mensaje de un número desconocido. Decía: es sobre el bebé. Por favor, solo escúchame. No respondí. 5 minutos después, sé que hice todo mal. Pero necesitas saber esto. Tampoco respondí. A los 20 minutos, otro: no estoy embarazada. Nunca lo estuve. Solo, no quería que me dejaras. Pero esto se me fue de las manos. No sé cómo pararlo. Ahí sí me congelé. Me tomé 5 minutos. Salí del Zoom. Me encerré en el baño. Leí el mensaje una y otra vez. Pensé que era otra trampa. Que me quería provocar para que respondiera y después usar eso como prueba de que la estaba molestando. Así que no le contesté. Pero le saqué captura. Y se la mandé al abogado. Me llamó enseguida. Me dijo que si eso era real, teníamos que actuar. Que con ese mensaje, más todo lo anterior, ya había material suficiente para iniciar una demanda por difamación si quería. Pero que lo más importante era protegerme. Porque si cambiaba la versión otra vez, y decía que nunca mandó eso, tenía que estar cubierto. Así que, bajo su recomendación, le respondí con un solo mensaje. Tomé captura. Todo contacto a través de representación legal. No me escribas más. Y la bloqueé. Esa noche no dormí. No por rabia. Por agotamiento. Era como si me hubiera estado arrastrando por meses por un campo minado, sin saber dónde pisaba. Y ahora que por fin veía el final, no me sentía aliviado. Me sentía destruido. Porque todo eso era por nada. No había bebé. No había familia. No había amor. Solo una mentira gigante sobre otra, y yo en el medio como idiota creyendo que algo de eso había sido real. Pensé en todo lo que perdí en el proceso. Amistades, tiempo, tranquilidad, energía, hasta autoestima. Me costaba mirarme al espejo sin pensar: ¿cómo carajos te dejaste manipular así? Pero no se terminó ahí. Porque 2 días después, me escribió su hermana otra vez. Esta vez, el mensaje era otro. Está internada. Me tardé en responder. Le pregunté qué había pasado. Intentó quitarse la vida. Me quedé mudo. Tranquilo, no lo logró. Pero la encontraron a tiempo. Está en observación. Nadie te va a contactar. No te mencionó. Solo pensé que deberías saberlo. No supe qué decir. Le pregunté si estaba bien. Está estable. Pero no está bien. No sé cómo describir lo que sentí. No fue culpa exactamente. Fue como un golpe seco en el pecho. Porque sí, me hizo mierda. Me manipuló. Me mintió. Me quiso arruinar. Pero tampoco quería que terminara así. Nadie merece llegar a ese punto. Ni siquiera alguien como ella. Y ahí me volvió la duda. ¿Hice bien en borrarla de mi vida? ¿O me fui al carajo y la empujé más abajo? Me quedé horas pensando eso. Hasta que me acordé de algo que ella me dijo una vez, en medio de una discusión. A veces prefiero que me odien a que me ignoren. Porque si me odian, al menos me están mirando. Y entonces lo entendí. Todo había sido eso desde el principio. Ser el centro. Aunque fuera por el caos. Aunque fuera con mentiras. Aunque doliera. Lo importante era que no la soltaran. Que no la dejaran sola. Y yo lo hice. Le solté la mano. No por crueldad. Por necesidad. Y ella no supo qué hacer con eso. Hoy ya pasó más de un mes desde ese mensaje. No he vuelto a saber nada de ella. Ni de la hermana. Ni de sus redes. Borró todo. Se desactivó de todos lados. Algunos dicen que se fue a otro estado. Otros que está en tratamiento. Yo no sé. Y no quiero saber más. Pero todavía me cuesta volver a la normalidad. Me cuesta confiar. Me cuesta abrirme con alguien sin pensar que todo puede ser una trampa bien disfrazada. La verdad es que todavía no estoy bien. Pero al menos ya no estoy con ella. Y eso, por ahora, es suficiente. Volver a mi departamento fue raro. Ya no estaba en el Airbnb. Había vuelto al mismo lugar donde empezó todo. Pero ya no se sentía igual. Aunque ella ya no estuviera ahí, su presencia seguía colgada en cada rincón. En la esquina de la cocina donde solía sentarse a hablar por teléfono durante horas. En la cama donde dormía hasta el mediodía. En los marcos vacíos que una vez tuvieron fotos nuestras. En los espacios que, sin darme cuenta, había adaptado para ella. No había ruido. No había drama. Nadie estaba llorando, ni gritando, ni acusándome de nada. Y aún así, me sentía en guerra. Como si mi cuerpo todavía no hubiera entendido que ya terminó. Mis amigos, los pocos que sabían la historia completa, me decían que tenía que salir.
Tenés que distraerte, boludo, me repetían. Intentaron invitarme a cenas, bares, escapadas. Les agradezco. Pero no podía. No me sentía entero. Me sentía como un envase vacío que todavía no se terminaba de limpiar por dentro. Incluso llegué a pensar en mudarme. Cambiar de ciudad, de estado. Empezar desde cero. Pero después de todo, ¿por qué iba a ser yo el que se escondiera? No hice nada malo. Sobreviví. Aguanté. Me cuidé. Y aún con todo el daño, logré frenar algo que podría haber arruinado mi vida entera. Decidí quedarme. Y enfrentar el proceso de recuperarme acá, en el mismo lugar donde todo se rompió. Aunque duela. Aunque tarde. Hace poco, me crucé con alguien que no esperaba. Una excompañera del trabajo. De esas que jamás te escriben, pero que saben todo lo que pasa. Me la encontré en una tienda. Me saludó como si nada, como si no hubiera estado viendo los TikToks, los posts, los comentarios, como si no me hubiera evitado durante semanas. Le respondí con cortesía. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Que por fin las cosas se habían calmado. ¡Qué historia loca!, ¿no? Me dijo, sonriendo como si fuera chisme. No le respondí. Solo le dije que no todo lo que parece es verdad. Y me fui. Tuve que aprender a vivir con eso. Con la idea de que para muchos voy a ser el tipo que la dejó embarazada y se lavó las manos. Aunque no haya embarazo. Aunque no haya pruebas. Aunque ella misma haya admitido que todo fue mentira. No todos van a saberlo. Y aunque lo supieran, tampoco todos lo van a creer. Eso es lo que más cuesta aceptar. Que hay cosas que no podés reparar. Gente que no va a escuchar tu versión. Personas que te van a juzgar por lo que vieron en una pantalla, por un vídeo con lágrimas falsas, por una historia bien contada. Porque si algo me quedó claro de todo esto, es que la verdad no siempre gana. A veces gana la historia que más impacto tiene. Y la mía no era interesante. Era un tipo común, trabajando, que se enamoró de alguien rota y terminó más roto que ella. Nadie hace virales con eso. Nadie le pone like a eso. Un par de semanas atrás, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. No la abrí al instante. Me costó. Cuando lo hice, era solo una hoja escrita a mano. Sin firma. Sin disculpa. Solo decía. A veces me pregunto si todo hubiera sido distinto si te decía la verdad desde el principio. Pero ya ni sé cuál era la verdad. Perdón por no saber querer. Perdón por haber arruinado algo que no sé si era real, pero que a veces extraño. Eso fue todo. No contesté. No sé si esperaba que lo hiciera. No venía dirección, ni teléfono, ni forma de rastrearla. Tampoco lo intenté.